presentado al alcalde para que esta propuesta sea llevada a ser discutida en el seno del Consejo Cantonal. Y esto va en relación a lo que la gente viene diciendo y viene reclamando aquí en la ciudad de Cuenca y en el resto del país. La generación de puestos de empleo, la generación de trabajo para que ayude a generar dinero para las escuálidas economías de la sociedad cuencana. Concejal, buenos días. El día de ayer usted presentó en rueda de prensa esta propuesta y además dio a conocer a los medios de comunicación. Coméntenos sobre el alcance de la misma. Bienvenido. Muy buenos días, Rubén. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la W. Efectivamente, el día de ayer planteé una propuesta que está entregada ya al alcalde de la ciudad, esperando que él pueda poner a conocimiento del Consejo Cantonal y quizás poner un poco en contexto de lo que se trata esto. Todos conocemos y agravado luego de los temas de pandemia, del encierro, etcétera, la falta de trabajo. Y la falta de trabajo está también directamente relacionada con los niveles de inseguridad nunca antes vistos que vivimos en la ciudad de Cuenca. Cuando la gente no tiene oportunidades, cuando no tiene espacios laborales en donde poder desarrollarse para tener una calidad de vida digna, obviamente puede, y de hecho así es, incrementar los temas de inseguridad. Y por otro lado, obviamente también la calidad de vida de la gente disminuye cuando no existe trabajo o cuando para tener una suerte de trabajo aguanta la explotación por al menos tener algo de ingreso. Entonces, la problemática es la falta de trabajo que efectivamente existe no solo en Cuenca, sino en el país. Y una propuesta de política pública es la que he realizado de manera positiva, construida entre varios actores y sectores para poder apuntalar hasta esta situación. ¿Cuál es la situación normal que se da, estimado Rubén? Cuando alguien quiere emprender o cuando tiene un negocio y quiere o requiere inversión para poder crecer, normalmente acude a los créditos. Y los créditos, como todos conocemos, al siguiente mes probablemente ya tiene que pagar el interés y el capital. Para quienes hemos emprendido, para quienes hemos hecho empresa y sobre todo también para las personas que enseñan este tipo de situaciones desde la academia, conocemos muy bien que los temas de piedra de tope fundamental en esta situación es el financiamiento. ¿Por qué? Porque si a usted le dan un crédito hasta que se haga un mercado, hasta que crezca, hasta que conozca, hasta que hayan clientes, hasta que su producto se dé a conocer o servicio, no es que pasa un mes o dos o tres, Rubén, y todos lo conocemos, pasa por lo menos hasta, digamos, solidificarse esta situación, al menos un par de años. Entonces, la propuesta deriva de esa problemática a dar una solución. Al municipio lo que le corresponde es velar por el interés del desarrollo económico, generación de empleo y bienestar de la población. No es un banco que espera el lucro, evidentemente, de un crédito. La propuesta en concreto es crear un fondo de al menos $1.000.000 para poder inyectar esos recursos a proyectos previamente seleccionados mediante mecanismos adecuados con personas no burócratas, sino personas del mundo de los negocios y que efectivamente se le dé 2 años de gracia y sin intereses estos recursos a los emprendedores o a los que quieren hacer crecer ya su negocio, de tal manera, Rubén, que le quitamos esa carga al emprendedor, al empresario pequeño, de al menos 2 años sin cobrarle intereses, vuelvo a indicar, eso legalmente es posible, ya lo voy a explicar, y luego de ese periodo donde que el mercado ha crecido, donde que no tiene que estar pagando al siguiente mes el crédito y que esa es la razón por la que mueren las empresas, porque usted tiene que pagar capital e interés al siguiente mes prácticamente y no es que venda pues al siguiente mes lo suficiente para cubrir los costos de producción, etcétera. Entonces, este fondo lo que prevé es inyectar estos recursos en estas condiciones y luego de esos 2 años, cuando la empresa tenga ya una utilidad, comenzar a devolver esos recursos para seguir incrementando este fondo y pueda apoyar a otras iniciativas de emprendimiento. Ahora, ¿usted cree que esto es factible, que se pueda hacer? Que se tenga este $1.000.000, crear toda la infraestructura para dinamizar con estos créditos a este sector productivo que tanto lo necesita, necesita oxígeno, necesita plata y como usted lo dice también necesita que se le dé un espacio de tiempo para poder consolidar el negocio. Hay que darles ese respiro y la política pública que tiene que venir desde las instituciones, como usted ve, Rubén, es una forma de romper un paradigma tradicional
porque lo tradicional nos ha llevado a que casi el 80% de los nuevos emprendimientos mueran, y es por esta razón. En cambio, si usted solventa ese gran talón de Aquiles, lo que hace es aumentar la probabilidad de que esas empresas obviamente sigan creciendo, no mueran, generen autoempleo, generen otros empleos y en un plazo al menos de 2, 3 años de esta lógica comenzar a cambiar inclusive los niveles históricos del desempleo en el Cantón Cuenca. Y si es que esto se extrapola a otros cantones, qué mejor todavía. Si es que es posible, fue su pregunta, claro que es posible con voluntad política, porque el Consejo Cantonal en el presupuesto municipal puede destinar los recursos que correspondan o que crea adecuados y poder hacer este tema. Entonces, lo que estamos ahorita esperando es solo la decisión del alcalde. Esta normativa fue impulsada por más de 10 compañeros concejales respaldando la misma, por lo tanto, los votos existen en el Consejo Cantonal. Lo que no existe todavía es que el alcalde entienda esta situación y pueda ponerle a discusión del Consejo Cantonal y obviamente crear esta situación. ¿De dónde van a venir los recursos? Obviamente de nuestros impuestos, ¿de dónde más? Usted recordará, Rubén, que quien habla, Cristian Zamora, planteó la reforma a la ordenanza para el tema del cobro de la patente y desde el año anterior y todos en el 96%, perdón, no todos, el 96% de los contribuyentes de actividad económica pagan el mínimo que la ley permite, $10 en el tema de patentes. Sin embargo, hay un 4% que son las grandes empresas, los grandes imperios económicos de la ciudad, que ellos están pagando lo que pagaban antes de patente. A ellos no se les tocó por un tema, obviamente, de que quien menos tiene paga menos y quien más tiene, pues tiene que pagar más. De esos recursos puede salir muy fácilmente y con holgura este fondo capital inicial de $1 millón. Y nada más le invito a soñar y a pensar a los amigos que me escuchan. Si es que esto se hiciera este año, en 2 años comenzaran a florecer ya varios emprendimientos, esos emprendimientos comenzaran a devolver parte de los recursos que se les dio con años de gracia y sin intereses, y como esto se plantea que sea un año 1 millón, al siguiente año 1 millón, es decir, todos los presupuestos 1 millón y más lo que comienzan a devolver desde el segundo año al menos, este fondo al cabo de al menos unos 7 años va a comenzar a crecer de manera geométrica y se va a convertir en un hub. Esa es la idea, esa es la visión, el sueño de que haya varios millones de dólares para inyectar a los recursos a tal punto que Cuenca algún día sea un atractor, un imán de mentes brillantes para que vengan y pongan negocios aquí y en esta ciudad generemos empleo, desarrollo y obviamente mejor calidad de vida, porque cuando hay trabajo y desarrollo, eso se da por añadidura. Usted manifestaba que con la sociedad civil han tenido estos diálogos, han recogido las inquietudes para llegar a la construcción de esta propuesta. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué montos, qué cantidades de dinero requiere la gente que quiere emprender en su propio negocio, Cristian? Lo que estamos planteando, Rubén, es de que un comité especializado en donde no estén burócratas, no porque no tengan la capacidad, sino porque queremos alejarle al tema político de esto, porque usted sabe, puede llegar el hecho de que y denle el crédito o la inyección de recursos al hijo de fulano por X y Z razón. No, aquí es un tema eminentemente de capacidad de valor agregado de la idea. ¿Y que quiénes tienen que ver eso? ¿Quiénes tienen el olfato para conocer eso? Los empresarios, pues, los que hacen empresa, los que pasaron ese hueco y pudieron tener la capacidad de consolidarse en el mercado, ellos son los que saben de esta situación. Entonces, este comité estará conformado por personas que han fundado empresas y que hacen empresa, además de personas que están en la academia para que desde el conocimiento también de la construcción de los temas de emprendimiento, de negocio, de administración, de marketing, etcétera, sean ellos los que seleccionen estos proyectos. ¿Y cuánto es el monto? Era su pregunta. Esos montos irán variando en función de cada uno de los proyectos que se planteen. Lo que sí plantea el proyecto es de que a los proyectos de base tecnológica, es decir, a los que crecen de manera exponencial por el desarrollo tecnológico que vivimos en el mundo, tengan capacidad de acceso a mayor crédito. Pero de ahí está planteado para que el comercio autónomo, por ejemplo, desde un valor agregado pequeño de la persona que hace jugos o lo que fuera, también tenga acceso a los artesanos, sin duda alguna, y también, digamos, a proyectos, insisto, de base tecnológica que pueden tener mayor acceso en función
del potencial de valor agregado y de mercado que tendrían las ideas o los negocios que ya están funcionando. ¿Quiénes los seleccionan? Los expertos, no los burócratas ni los que tienen injerencia política, los que viven el tema empresarial, y ellos han desarrollado esas capacidades para ver qué proyectos tienen la posibilidad real de crecer, de no morir, y obviamente darles estos beneficios que como política pública de Cuenca lo planteo y lo propongo. Puede ser posible porque el 104, Rubén, el 104 del Código de Finanzas prohíbe dar recursos no reembolsables a personas naturales. Sin embargo, existe un decreto presidencial, me parece que es de noviembre de 2010, que regula ese artículo y prevé las excepcionalidades para poder hacer. Un ejemplo donde ya se ha hecho, el Banco de Ideas, recuerda usted, recursos dados a personas naturales para emprender. En esa misma lógica legal, es lo que estamos queriendo hacer. Y obviamente la EDEC es quien dará los seguimientos, quien estará atrás de los procesos, porque no es que le damos y se olvidan, no. Esto tiene un seguimiento que está planteado específicamente en la norma para que sea un tema que realmente llegue a la meta que todos estamos anhelando, que se consolide una empresa y obviamente genere trabajo y desarrollo dentro del cantón. Y en el caso que se podría plantear, digamos que esto se haga una realidad, por ejemplo, se entrega un crédito a una X persona y no cumple con lo que se establece, que ponga en negocio, que lo establezca y más bien ese dinero utilice en otras cosas. ¿Qué es lo que pasaría ahí, Cristian? En la norma también está planteada esa posibilidad, estimado Rubén, gracias por esa pregunta muy importante. La inversión que se hace con los recursos es para temas de materia prima y obviamente de insumos para poder generar el proceso de transformación de materia prima en caso que sea un tema de manufactura. Entonces, no es que se le da el cheque en blanco y como sí ha pasado en el tema del Banco de Ideas, por ejemplo, se van a gastar en un paseo, porque eso ocurrió, eso fue real. Se les dio los recursos y pues gastaron en otro tipo de cosas. No, aquí a través del mecanismo que se plantea de la empresa de desarrollo económico de la ciudad de Cuenca, que es la EDEC, poder, digamos, si cabe el término, supervisar que la erogación de esos recursos es para fines específicos, que es para el negocio, para materia prima, para los temas evidentemente de maquinaria, como decía hace un momento, y otros que se requieran. Entonces la inversión se garantiza que es para que funcione precisamente el emprendimiento o el fortalecimiento de algún negocio que con innovación, por ejemplo, puede estar planteando crecer con una nueva línea, con una nueva opción, etcétera. Y eso obviamente al crecer genera más demanda de plazas de empleo, que es el objetivo fundamental de esta propuesta. ¿Cuál sería dentro de este paso la siguiente propuesta? Que el señor alcalde convoque a Consejo Cantonal para que ustedes puedan conocer y resolver sobre esta propuesta. Efectivamente, ese es el siguiente paso, estimado Rubén. Todo depende y está en la decisión del alcalde, porque legalmente él es el único que puede disponer el orden del día. Y como desde hace 2 años nunca llama a una sesión ordinaria en donde democráticamente pueden los concejales por mayoría cambiar el orden del día y tratar los puntos que juzguemos importantes, por ejemplo, los temas de seguridad. Si llamaran a sesiones de consejo ordinaria, plantearíamos discutir los temas de la gran inseguridad que vive la ciudad y cómo plantear propuestas desde el Consejo Cantonal. Eso estamos vetados los concejales, no podemos hacerlo, porque el alcalde de manera autoritaria por más de 2 años convoca solo a reuniones extraordinarias y se trata solo lo que él quiere, como si él fuera la única autoridad en el Consejo Cantonal. Entonces, como ese camino que legalmente lo hace, aunque es criticable y deleznable, lo único que nos queda es de que él en conciencia, por el tema de darle empleo a la gente, de generar mecanismos alternativos, de plantear propuestas que rompan paradigmas del mecanismo tradicional, lo ponga a discusión. Por lo tanto, solo en manos de él está poder hacer que esto se nutra, que mejore, que venga con mayores perspectivas. Además que ya hemos tenido reuniones con los compañeros concejales para construir esta norma, pero sin embargo habrá la silla vacía, habrán otros espacios de construcción colectiva con un solo objetivo. Hagamos que Cuenca tenga más trabajo, más plazas, más oportunidades y así tendremos mejor calidad de vida, más ingresos para la ciudad inclusive porque las empresas generan obviamente ingresos para las municipalidades y sobre todo pues poder tener esta opción de disminuir también la inseguridad porque una ciudad con opciones, con espacios de trabajo, con oportunidades, la gente prefiere eso antes que delinquir en su inmensa mayoría. De acuerdo, pasando a otro ámbito de la información y de las noticias,
Usted publicaba en su cuenta de Twitter la reunión que tuvo la Comisión de Fiscalización y Movilidad, pero antes de pasar a tocar el tema, ampliemos un poquito más. El concejal Diego Morales el día de ayer también manifestó que se está analizando la colocación de 15 nuevos fotosensores de velocidad. Escuchemos lo que dijo el concejal Morales. Son cámaras, en realidad son fotocontroles, son alrededor de 15 cámaras que serán instaladas en aproximadamente 7 intersecciones de la ciudad de Cuenca, principalmente en las intersecciones más complicadas o donde se identifiquen puntos rojos, es decir, donde exista mayor cantidad de accidentes de tránsito. ¿Cuáles son esas intersecciones? Están mapeados alrededor de más de 200 puntos en realidad, con la estadística, la EMOV en conjunto con la DGM definirá ya estos puntos con precisión. ¿Cuál es el objetivo que tiene la colocación de esto? Bueno, siempre el objetivo es precautelar la seguridad vial de nuestros ciudadanos, de los cuencanos. Aquí estas cámaras permitirán evidenciar quienes están cruzando los semáforos cuando se encuentran en rojo. Al ser cámaras medirán exceso de velocidad y también identificarán cuando no se respeten la señalización y en este caso los colores del semáforo. ¿Será una alianza público-privada? Sí, esa es la información que se encuentran presentando en este momento. De los 3 oferentes ha sido adjudicado ya uno de ellos. Nos encontramos revisando esa propuesta y también vamos a revisar los porcentajes de participación. En este momento están presentando, en realidad no le tengo en mente, le soy bastante franco, es una alianza nacional que estamos en estos precisos instantes revisando la información. Eso es lo que dice el concejal. ¿Qué implica esto? Si vamos a poner fotos radares, ¿va a haber otra vez multas con estos fotorradares o solamente es para identificar a los ciudadanos que de pronto inobservan una luz roja o están en lugares yendo a altas velocidades, de acuerdo a lo que dice el concejal que mantiene y está en la presidencia de la Comisión de Movilidad? Pero usted manifiesta en su Twitter que conocen de que se intentan poner 47 nuevas cámaras fotorradares, y en los cuales usted hace 3 o 4 puntualizaciones. Dice, se pide que no se firme contrato, que conozca el Consejo Cantonal, la pertinencia de buscar aliados y la socialización. ¿Qué implica lo que usted está manifestando? Efectivamente, Rubén, yo quisiera dar nada más líneas generales. Todavía no ha terminado la comisión conjunta en donde se dé toda la información. Ya nos pronunciaremos de manera, digamos, quizás categórica, si cabe el término, una vez que tengamos toda la información. Eso es lo responsable. Sin embargo, quisiera dar algunas líneas de lo que el día de ayer se trató. Yo creo que la comisión, en primer inicio, lo que plantea la administración municipal es el hecho de poner más radares. Se nos indicaron que eran 47 nuevas fotosensores o cámaras, como se las quiera llamar, para 16 intersecciones. Eso es lo que está planteado en temas. En términos generales, este tipo de mecanismos sí ayudan, sin duda alguna, a disminuir accidentabilidad, temas de riesgo en el tránsito por la indisciplina de algunos ciudadanos. Eso es un tema indiscutible y yo creo que en ciertas intersecciones donde que se da de manera importante estas cosas, hay que analizar esa posibilidad. Lo que pedimos de información es que nos den precisamente cuáles son esos espacios y cuál es el conteo de carros, de vehículos, etcétera, que es información que nos van a dar para poder sustentar, si es que es necesario, todos los puntos que están planteándose. Esa información ayer se nos explicó, pero no se nos entregó la documentación, que entiendo hoy estarán ya despachando como resoluciones para que nos puedan entregar esa información. Otro punto es el tema de la pertinencia de la implementación de estos mecanismos en este momento, y yo lo decía ayer, porque yo no entiendo muy bien cómo es ese tema de que el alcalde de la ciudad, quien es el jefe de todos los funcionarios de la EMOV, evidentemente, él planteaba hace 2 años, Rubén, que esto es una metida de mano al bolsillo de la gente. Yo había propuesto, luego de aquello, que se genere un rango de tolerancia. Recordará usted que nunca le pararon bola, quieren la multa completa, no generar un tema de conciencia, en mi criterio, otros dirán otra cosa, pero eso es lo que planteé y obviamente nunca se dio. Entonces, ¿cómo es esto? Yo creo que el alcalde tiene que explicar, no ningún otro funcionario. El alcalde tiene que explicar por qué, si él creía en eso hace 2 años y lo criticó de manera severa y dio rueda de prensa, ¿por qué ahora quiere cuadruplicar ciudadanos cuencanos? Cuadruplicar lo que él criticó. Entonces, eso creo que le corresponde al alcalde. Luego de eso, yo creo que es importante, y mi preocupación fundamental, Rubén, si es que la administración decide hacer esto, porque es una potestad administrativa, lo que hemos planteado es de que está adjudicado este proceso. Hemos pedido, y entiendo que hoy día se despachará, insisto,
un exhorto, por unanimidad además de las dos comisiones, de que no firmen el contrato hasta el momento, hasta que se despejen todas estas dudas que existen, que lo conozca el Consejo Cantonal, porque no es menor, Rubén, lo que está pasando. Nos van a poner 42 temas de multas. Eso significa 4 veces más las multas que ya se generan, al menos en la ciudad de Cuenca. Eso es un tema que tiene que pasar por una adhesión, al menos de conocimiento y retroalimentación propuesta de la máxima autoridad del Cantón Cuenca, que es el Consejo Cantonal, y eso es lo que estamos pidiendo. Y después de aquello, iré a la parte fundamental, Rubén. Creo que una de las primeras inquietudes que tiene la ciudadanía es, ¿y por qué si es que deciden mismo hacer eso? ¿Por qué no lo hace la EMOV de manera directa? Rubén, este es un negocio millonario, lucrativo, muy bueno. Es el negocio del siglo. Y la pregunta es, si es que eso es así y lo deciden hacer, ¿por qué no le dejan que todas, por último, las multas que genera la ciudad por las personas que incumplen la normativa de tránsito, que todo quede en manos de Cuenca, de la misma empresa? ¿Por qué estar compartiendo con otros cuando la EMOV tiene la capacidad financiera de poder implementar? Ayer se argumentaba que se necesita temas de experiencia, temas de operativos, una serie de otros aspectos que sustentaban por qué buscar un aliado estratégico. Entonces, estamos en ese punto. No estamos diciendo que sea bueno o malo, sino que nos justifiquen por qué se busca un aliado cuando la EMOV podría hacerlo por sí misma y evidentemente tener todo el ingreso en favor de la ciudad por último, y que no esté compartiendo jugosos millones de dólares con un privado que viene a hacer una inversión, y que esa inversión está demostrada con los cortes de banco, caja bancos que nos dieron ayer, que puede invertir la propia EMOV. Entonces, estamos en ese proceso. Ojalá pueda haber criterios, digamos, sólidos de la necesidad de un aliado, que es la opción que han tenido. El día de ayer se enumeraron algunas cosas, pero no con la contundencia del caso. Por eso pedimos la información adicional para que documentadamente lo puedan hacer. Por ejemplo, nos dijeron que eso está en el modelo de negocios del asunto. No se pudo tratar ayer ese modelo. Seguramente habrá otra reunión en donde se explique eso y se vayan aclarando estas dudas. Entonces, lo único que queremos nosotros, o al menos personalmente como miembro de esa comisión, es de que nos quede claridad absoluta de que la decisión que se ha tomado es la más adecuada. Y partimos de una duda razonable. ¿Por qué no hacemos que todo ese muy buen y lucrativo negocio, aunque algunos quieren decir que no, pero esto es millones de dólares a la vena, entonces que se quede con la ciudad, que se quede con nosotros, que vaya a la EMO para que fortalezca temas de prevención, de proyectos en movilidad alternativa, qué sé yo, una serie de cosas? Entonces, ese es el proceso. Y hay una tercera fase, Rubén, que bueno, ya analizaremos, que es el proceso mismo de la adjudicación, que ayer se tocó también de una manera no muy profunda, de las razones de por qué se descalificaron a otros y no se habilitaron para que vayan a competir por su oferta económica entre todos los interesados. Parece que hay un tema legal, que quedaron algunas dudas, estamos consultando a ver si es que efectivamente eso es así. Nos han dado también, y eso agradezco, se nos dio ya la oferta ganadora. Hemos planteado ya a los concejales que expertos en el tema revisen a saciedad esa oferta para ver si efectivamente cumplió, que yo espero que así sea, y tener la tranquilidad en un proceso, en el rol que nos corresponde de fiscalización, de poder ver que las cosas se hagan, porque detrás de esto está un negocio sumamente millonario, y que yo creo, y termino la idea, que si es que eso es así y decide el alcalde Palacios ponernos 42 más radares en Cuenca, que creo que también tiene que justificar la pertinencia y la socialización de esos temas, si es que eso mismo deciden, porque eso es competencia administrativa, entonces que los recursos queden todo, el 100% en favor de la ciudad. Correcto, queda clara la posición que ha tenido la Comisión de Fiscalización frente a lo que se ha conversado el día de ayer. Le tenemos en línea telefónica a Jorge Cabrera, gerente de control del EMOV, y le queremos escuchar frente a lo que acabamos de escuchar del concejal Zamora. Buenos días, Jorge. Bien, buenos días a los radioescuchas, a quienes están conectados a través de las redes sociales también. Al señor concejal también un saludo. Es importante ser meridianamente claro con las cosas que se dicen ante los medios para que la opinión pública sea opinión pública
basada en la realidad. Parece que las 4 horas de sesión de ayer no dejaron claras las cosas que en una improvisado interrogatorio se empezaron a formular preguntas que no eran parte del orden del día. Sin embargo, el equipo técnico de la EMOB estuvo siempre dispuesto a responder las preguntas. Hay que ser claros, ¿no? No son 42 fotorradares para sancionar excesos de velocidad. Estamos hablando de la sustitución de 10 fotorradares que lamentablemente por las declaraciones del señor director provincial de la CTE, que indicó que el día 13 de diciembre, cuando asumíamos la competencia de tránsito en las vías interestatales, estos iban a ser retirados o dejaban de operar. Eso ha significado inclusive ya la pérdida de vidas humanas en estas vías, apenas a 100 metros de donde está ubicado el fotorradar en el sector del cementerio Santa. En cuanto a los 32 cámaras o fotosensores, serán ubicados en intersecciones cuyo dato estadístico refleja la incidencia de accidentes y siniestros de tránsito por irrespeto a señales de tránsito. Esto es, luz roja, cruce o giro indebido e irrespeto a paso cebra. Entonces, lejos de una intención recaudadora, la sola presencia de estos instrumentos, luego de un proceso de socialización que es parte precisamente de este sistema, porque hay que manejar por un tiempo que determina la ley un proceso de socialización en donde serán ubicados estos elementos, sin duda eso genera cultura, genera conciencia. Lamentablemente, y lo hemos tratado en este mismo espacio, Rubén, ¿cuántos accidentes en motocicleta por pasarse semáforos en rojo estamos teniendo a diario? ¿Cuántas vidas humanas se han perdido por irrespeto a estas señales de tránsito? Pero algo que no ha dicho el señor concejal aquí, porque parece ser que estamos con una visión de cuánto se va a recaudar, no se ha dicho que la ley de tránsito en su reforma, que entró en vigencia en agosto del año anterior, determina un sistema de condonación del 50% de las multas a quienes infringen la ley. Es decir, y esto es un criterio muy personal, estamos generando un sistema de reconocimiento a aquellos que no cumplen la ley. ¿Eso qué significa en un proceso de recaudación? Sin duda significa recaudar menos, si es que esa es la preocupación. Por ello es que la EMOB ha buscado, luego de un proceso en donde 2 directorios más un taller, en donde estos directorios están integrados por representantes de la sociedad civil, la academia. Luego de ese proceso se aprobó para que sea una alianza público-privada, para que el privado asuma los riesgos. Ejemplo, en caso de vandalización, ¿cuánto tiempo demora sustituir un elemento de esta naturaleza? ¿Y cuánto nos va a costar como empresa? Entonces, nada de eso que se explicó ayer parece ser que fue tomado en cuenta, como nada de lo que se expuso, porque un miembro de la Comisión de Fiscalización tenía la preocupación de que la recaudación quede para Cuenca. Fíjense que se expuso cuáles eran las 5 alianzas público-privadas que la EMOB ya tiene firmadas, claro, de administraciones anteriores, en donde se exponía que el margen de recaudación en 2 de ellas era el 100% para el aliado privado. Yo, sinceramente, me he quedado sorprendido al ver que se convierte la comisión en selectivos para hacer observaciones sobre procesos, y ahí les dejo ese dato para que se puedan hacer las revisiones correspondientes. Como EMOB siempre estaremos abiertos a entregar la información documentada, y claro, este tipo de dudas y de cuestionamientos están poniendo, valga la redundancia, en duda la palabra de personas reconocidas en el medio y que representan a estos sectores, a la sociedad civil, a la academia, entre otros.
Es así de transparente el proceso. ¿Por qué se descalificaron a los otros participantes? Porque lamentablemente se identifica un tema de inhabilidad cuando dos de ellos utilizan el mismo documento, lamentablemente dejando evidenciado que uno de ellos buscaba beneficiarse de manera directa o por intermedio de una tercera persona, sea natural o jurídica. Así de claro el proceso, seguiremos entregando la información. Ayer lamentablemente quedaron algunos temas sueltos porque se empezó a hablar mucho de situaciones que no estaban dentro del orden del día, pero sin embargo compareceremos en las ocasiones en que tengamos que comparecer y entregaremos también en las otras alianzas público-privadas en donde no quiere verse más allá de lo evidente, ¿no? Entregaremos la información cuando lo deseen. Esos procesos, particularmente uno de fotorradares, tan cuestionado y observado por la Contraloría, nada se ha dicho, ¿sí? Pero esta administración está dispuesta a transparentar todo el proceso y les vamos a dar la información si es que así gusta la comisión también, porque hay temas bastante interesantes que revisar en aquellos procesos que nos sirvieron de lección para no cometer los mismos errores. Claro, lo que usted acaba de manifestar, Jorge. Concejal Zamora, le quisiéramos escuchar lo que ha dicho Jorge Cabrera. Sí, un saludo también a Jorge que está en esta entrevista. En primer lugar, las comisiones en su rol de fiscalización legal evidentemente hacen preguntas. No sé el por qué cuestiona que hayan interrogatorios improvisados. Creo que comete un error. Las comisiones pueden convocarles a los funcionarios y por obligación tienen que estar ahí y tienen que responder a todas las preguntas, así les guste o no les guste. Y si es que no les gusta, tienen que renunciar nada más, así de simple. El tema del orden del día era el proceso de radares. Entonces, se tiene que preguntar todo relativo a eso. No hemos preguntado de los temas de bicicleta pública. Todo ha sido respecto de los temas de este proceso. Entonces, no hay tal. También Jorge mencionaba que hay un proceso selectivo de fiscalización y quizás en ese aspecto, yo soy un concejal reelecto, quizás él olvida que además de que fue parte de la administración de Marcelo Cabrera, él también quien fiscalizó por excelencia y contratos, acuérdense, de etapa, el tema de San Francisco y una serie de contratos que se dieron de baja y hasta tuvieron que devolver la plata, fui yo. Entonces yo no soy selectivo con antes y después. Yo fiscalizo a todos por igual y con la misma vara a toditos. Es más, ahora ya no he hecho tanto. Más bien eso podrían decir y argumentar. Y respecto de lo otro, yo creo que es correcto lo que se ha indicado. Los procesos de esta situación es para disminuir accidentabilidad. Hemos pedido esa información, lo dije desde un inicio, y obviamente la pregunta fundamental en mi caso, como lo dije el día de ayer, es si es que porque es un negocio, yo sé que es el tema de disminuir accidentabilidad y todo, pero esto es un negocio lucrativo y las cosas hay que hablarlas claras, y yo siempre he hablado las cosas claritas y con los puntos sobre las IES. Aquí hay millones de dólares que circulan, millones, intereses también. Entonces, si es que eso es así, si es que se decide por parte de la administración hacer eso, lo único que yo estoy preguntando, que creo que lo harán todos quienes me escuchan y quienes se enteren de este tema, es si es que eso resulta de ser así, entonces que al menos todos esos recursos queden en favor total de la ciudad. Y eso es lo que estamos consultando, estamos preguntando, estamos fiscalizando. Y cuando se nos entregue toda esa información, Rubén y ciudadanos, obviamente nos pronunciaremos como corresponde. Eso nada más. Y por eso hemos pedido que el Consejo lo conozca. Ojalá el alcalde dé paso a ese tema, porque evidentemente es un tema fundamental y trascendental que siempre ha traído cola, este tipo de situaciones socialmente hablando, de la implementación de radares. Necesarios en varios puntos, sin duda alguna, pero aquí no estamos cuestionando eso. Aquí lo que estamos diciendo es el negocio que está detrás. Si es que tiene que ser así, al menos que todo quede para el 100% para la ciudad. Esa ha sido mi posición y ojalá lo puedan sustentar técnica y sólidamente esa situación, que es lo que todavía no ocurre y hemos comenzado ya en este proceso. Eso nada más, estimado Rubén. Correcto. Muchas gracias, concejal. Un buen día para usted. Muchas gracias y buenos días. Ha sido el concejal Cristian Zamora.